Bueno, siempre contextualizamos lo que estamos hablando y recordando que lo que Pablo está diciendo en esta carta. ¿Y a quién se está refiriendo? Segunda de Corintios es una carta que viene luego de una carta, de una llamada de atención fuerte que Pablo hace a los corintios. Pablo está recordándoles que Él es quien ha dado su vida por ellos, Él es quien ha dado su tiempo por ir a sembrar la palabra de Dios en medio de ellos. Y les llama la atención con respecto a qué tan rápido han olvidado la obra que Dios a través de Él hace en Corinto. Entonces es por eso que él comienza hablando acerca de la misericordia, está hablando acerca del perdonar, está hablando acerca de la reconciliación. La semana pasada Pablo estaba recordando a través de la primera parte de 2 de Corintios 5, estaba recordando acerca del tribunal de Cristo. A este tribunal al que todos nosotros, quienes somos hijos de Dios, nos presentaremos. Y quiero aclarar eso, los que somos hijos de Dios. No vamos al juicio del trono blanco, esto lo vimos en Romanos, cuando veíamos la carta a los Romanos verso a verso, veíamos que justamente nosotros como hijos de Dios no nos presentaremos delante del gran trono blanco, sino del tribunal de Cristo, donde seremos recompensados, dice la palabra de Dios, por lo bueno y por lo malo que hayamos hecho. Ojo, queridos hermanos, no estoy hablando, ni Pablo está hablando acerca de salvación. La salvación, eso ya fue resuelto en la cruz. En la cruz ya se resolvió si vamos a pasar la eternidad en la presencia de Dios o no. El tribunal de Cristo es donde se va a resolver ¿qué coronas vas a recibir para poner delante de Él? Y claro, habrán personas que se salvarán, pero que probablemente no tendrán nada para poner delante del Señor. Entonces a eso está hablando Pablo y por eso quiero retomar el tema desde el versículo 10, 2 de Corintios 5:10, dice, porque es necesario que todos nosotros, cuando dice todos nosotros, él se está refiriendo a una congregación de convertidos, ¿no? Entonces dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sí? Nuevamente quiero ser muy enfático porque estas porciones bíblicas es tan fácil de descontextualizarlas y decir, ya ves, tenemos que hacer cosas buenas para ser salvos. No, nuevamente, la salvación ya se resolvió en la cruz, pero la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido diseñados, creados para buenas obras. Entonces el propósito de nuestra vida, sí, es hacer buenas obras. Ahora, ¿cuáles son esas buenas obras a las que se refiere? Pablo, a continuación, y es lo que vamos a tratar en esta mañana, es un poco lo que trata de ir desmenuzando. Dice el versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Algunos teólogos hablan del temor al Señor como algo reverente. Hay algunos otros que dicen, no tenemos que tenerle temor a Dios. Porque definitivamente tal vez no sabemos qué es lo que quiere decir en sí la expresión temor. Y la palabra temor, sí, es verdad, viene del griego phobos, de donde también se deriva la palabra fobia, ¿sí? Y entonces, claro, podemos más o menos pensar en este sentido. A ver, a mí no me gustan las arañas, ¿sí? Pero no les tengo fobia, o sea, veo una araña, no es que me agrade y digo, oh, qué maravillosa araña, digo, no me agrada. Pero tengo la capacidad de ministrarla con una escoba, ¿no?
No le tengo temor, no le tengo miedo, no es algo que me paraliza. En cambio, por ejemplo, yo no sé si has visto la película Aracnofobia, ¿no? Definitivamente eso es paralizante, es un miedo que te aturde, que no puedes hacer absolutamente nada. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta de que cuando habla de temor al Señor, no está hablando lo que nosotros entendemos por temor, como cuando uno ve una película de terror. Tengo miedo. O cuando te levantas en la noche y vas al baño y todo está en oscuras, hay temor porque... No dices, eso era cuando tenía 4 años. No, también ahora cuando tienes 40, 50 también te pasa. ¿Sí? Pero la palabra de Dios en el Salmo 19 dice que el temor del Señor es limpio. Y esa es una gran diferencia con el temor que nosotros podemos asociar. Porque el temor de Dios, a ser un temor limpio, no es un temor que te lleva a una fobia, sino es un temor que te lleva a estar consciente de que todo el tiempo estás delante de la presencia de un Dios santo, del único Dios santo, puro y verdadero. Más o menos es como cuando tú dices, a ver, voy a hacer, no sé, tal cosa. ¿Recuerdan cuando hablábamos de que vas en el carro y alguien te pita y todo eso? ¿Ya? Cuando alguien te está viendo, tú dirías, oh, hermano, me pitó, voy a hacerme a un lado y voy a dejar que pase el digno Señor que me acaba de pitar. ¿No es cierto? Pero probablemente si vas solo o vas con alguien de mucha confianza, ¿sí? Entonces vas a hacer un ademán probablemente que no quisieras que nadie lo vea, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos temor de Dios es estar conscientes de que siempre estamos delante de la presencia de Él. Que no hay momentos donde estamos totalmente solos y podemos hacer las cosas que querramos. ¿Qué pasa con aquel joven, aquel esposo o aquella mujer que cuando está sola abre en su pantalla de la computadora o del celular pornografía para ver? Es que estoy solo, nadie me ve. Me he portado bien durante toda la semana. Me merezco un relax. Sin darnos cuenta de que en verdad no estás solo. Estás delante de la presencia de Dios. Que cuando estás en tu casa y tú dices, en mi casa estoy con la gente que es de confianza, y si yo soy el varón, entonces yo puedo decir y gritar y hacer lo que sea. Porque es como cuando uno está viviendo a la iglesia, ¿no? Generalmente, y no sé si te ha pasado, yo ya no tengo ese problema porque gracias a Dios tengo que bajar las gradas. Pero sí tenía este problema. Antes de ir a la iglesia, cuando, por favor, apúrate, vamos a llegar tarde a la iglesia, ya muévete, ya. Y todo el camino veníamos en la discusión, es que tan tarde que salimos, ya vengo, otra vez voy a llegar tarde y ya me voy a perder la oración. O sea, la espiritualidad estaba en otro rumbo, ¿no? Y entonces atraviesas el dintel de la puerta de ingreso. Hermanos, ¿cómo están? Bendecidos, hermanos. Sí. Eso es no tener temor de Dios. Tener temor de Dios es saber que siempre estás delante de su presencia. Y eso es lo que dice Pablo. Conociendo pues, porque viene hablando acerca de estas obras que serán calificadas en el tribunal de Cristo y que tenemos que hacerlo con temor y temblor, no haciéndolo como para que los hombres nos vean, porque no serán los hombres quienes nos juzgarán, sino será Cristo el que juzgará la intención de nuestro corazón cuando hacemos las cosas. Porque podemos hacer las cosas y para los hombres estar maravillosamente, pero hacerlo en nuestro corazón pecador, hacerlo para recibir gloria, para recibir alabanza de los hombres. Y él dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres.
Cuando Pablo dice persuadimos a los hombres, no está hablando de, mira, ábrele la puerta al Señor, mira, pobrecito, está afuera en la lluvia, ábrele la puerta de tu corazón, dale un chancecito. No está hablando de ese tipo de persuasión muy clásico del evangelio diluido de nuestro tiempo. Cuando está hablando de esto, está diciendo, por favor, ten conciencia de que Dios te juzgará. Ya no te juzgará para que vayas al lago de fuego por la eternidad, pero ten conciencia de que Dios está demandando de ti que seas un siervo. Muchas veces nosotros queremos hacer grandes cosas para Dios. Wow, anhelamos las naciones, quiero ir a las naciones, quisiera predicar delante de 5,000 personas. Y mira, todo eso puede estar muy bien, pero lo que Dios está demandando de nosotros es que seamos siervos, eso. No está diciendo que seas un siervo que predica a 5,000, 10,000 o 20,000 personas. Está diciendo sé siervo. Y el siervo hace lo que su maestro le dice. Y entonces él dice, persuadimos a los hombres predicando el evangelio, predicando la palabra, sin adulteración, sin diluirla. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Dice, también espero que lo sea para sus conciencias, porque su conciencia debe ser ese farol. ¿Recuerdan cuando hablábamos acerca de la conciencia? Y que a veces la aplacamos, a veces la enmudecemos, no queremos escuchar a la conciencia. ¿Recuerdan esa analogía del piloto que iba manejando ese avión y que de la torre le decían, elévate, 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 elévate? Y el piloto le responde, shut up, cállate. Pablo le está diciendo deja que tu conciencia te hable, porque tu conciencia está ahí. Y si tu conciencia te está juzgando, ¿cuánto más Jesús juzgará la intención de vuestro corazón cuando haces? Y luego el 12 dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. No sé, no quiero ser malentendido. Obviamente por el amor que tengo a esta congregación, recomendaría a esta congregación. Pero si somos bien honestos, no hay mucho que recomendar. O sea, ¿qué puedo decir? Hermanos, vengan que en este lugar hay un mega predicador. No lo creo. Creo que hay un hombre que hace un intento burdo de predicar la palabra. Hermanos, tenemos un gran equipo de alabanza. Cierto, no hay instrumentos. Hermanos, la decoración, no, tampoco tenemos la gran decoración. Hermanos, es un mega, no es mega lugar, es pequeño. Sí, Pablo también está diciendo eso. No nos recomendamos a nosotros mismos, no tenemos de qué recomendarnos. Y yo creo que eso es igual. No tenemos de qué recomendarnos, pero Pablo dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino que damos ocasión de gloriarnos por vosotros. Lo que está diciendo es, no tenemos nada que presentar más que el evangelio de Cristo. No tenemos las grandes luces, y no estoy diciendo que eso sea pecado, no estoy diciendo que eso sea malo. Lo que estoy diciendo es que nuestro énfasis no es eso. Ojalá algún día tengamos algo así, pero nuestro énfasis no es eso. Pablo está diciendo en lo que nosotros tenemos ocasión para gloriarlos, es pues que les presentamos el evangelio y que si algo tenemos que mostrar son a ustedes. Y entonces dice, para que tengáis cómo responder a los que se glorían en las apariencias. Mira que no es algo nada más de este tiempo, que hay gente que se gloría y wow, el tremendo pastor con sus trajes brillantes, con las luces que lo hacen resplandecer. Y que aquel cuando va caminando todos, ¡ay, el pastor, el pastor! Dice, frente a esos, quiero que ustedes tengan la capacidad de responder según lo que les hemos enseñado.
Porque no les hemos enseñado apariencia, sino les hemos enseñado pureza en el corazón. Y Pablo dice, esa es la manera correcta. Hermanos queridos, cuando escuchamos a un predicador, ¿qué es lo que nos hace que escuchemos a ese predicador? ¿Su fama? ¿Sus ministerios? Pablo, al modo de ver de nuestro tiempo, es un predicador fracasado. Ejemplo, los Corintios. Funda una iglesia y pocos años después es una iglesia que hasta le está pidiendo credenciales al mismo que la fundó. No es una iglesia que dice, hermanos, tenemos 250 iglesias plantadas a lo largo del mundo. Hablan varios idiomas, cada una con 5,000 personas. ¡Wow! Uno se deja asombrar por aquello y dice, fantástico. Entonces yo tengo que oírle a ese hombre porque ese hombre es exitoso. Y entonces vamos, tras la comezón de escuchar, vamos escuchando cualquier viento de doctrina. A eso es a lo que se refiere Pablo. Pablo es un predicador que los superapóstoles dicen, mira, Pablo es un hombre que parece que Dios no lo bendice, porque a donde va lo apedrean, lo meten a la cárcel, lo vituperan, o sea, parece que él no está siendo bendecido. En cambio, míranos a nosotros, super mega apóstoles, nosotros sí. Nosotros hablamos y la gente nos hace la loa y wow, sí, pastor, sí. Pero él dice, no, si nosotros nos gloriamos algo, no es en nosotros, es en el Evangelio de Cristo que les ha sido proclamado a ustedes. Y entonces continúa diciendo, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Y uno dice, es que yo estoy loco en el Señor. Y entonces comienzo ahí a reírme y me caigo al piso. Y esta es mi locura. Eso no es locura, hermanos. Eso es cualquier cosa menos el Evangelio del Señor. A lo que Pablo se está refiriendo, Pablo dice, soy hebreo de hebreos. He sido formado a los pies de Gamaliel. Vengo de la tribu de Israel y de la tribu de Benjamín. O sea, él está sacando credenciales que realmente delante de los hombres le podrían hacer ganar un nombre. Y él dice, tengo todo eso como basura. Eso es locura. Eso es locura para el mundo. Esa es la locura de la que Pablo está hablando. Si yo estoy loco por Cristo, porque comparado con Cristo, todo lo que yo pueda hacer, todo lo que yo pueda tener, es basura. Y eso el mundo no lo entiende. Pero dice, pero para ustedes soy cuerdo. Para ustedes es necesario que mi testimonio los aliente. Para ustedes es necesario que me muestre como coherente para que ustedes puedan entender el Evangelio. Sí se está entendiendo, ¿verdad? Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y el 15 dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Parece un poco trabalenguas de Pablo, pero la verdad es que no es un trabalenguas. Primero comienza diciendo, porque el amor de Cristo nos constriñe. No dice porque amamos a Cristo, dice por el amor de Cristo. O sea, él nuevamente, y Pablo lo hace en la carta a los Romanos, lo hace en 1 Corintios y lo vuelve a hacer en 2 Corintios. Pablo dice, nada de lo que hacemos, nada de lo que tenemos es por nosotros. Qué diferente a lo que solemos escuchar o a lo que en verdad, como seres humanos, queremos escuchar. Pero Pablo está diciendo nuevamente, no es porque yo amo a Cristo, es que Cristo murió por mí, entonces yo le amo mucho, no.
Dice, nuevamente no es por mí, sino es por el amor de Él que nos constriñe. Y muchos han pensado que constriñir es ese acto como hace la boa, ¿no? Que aprieta. Entonces como que uno se siente así, apretadito. No, no se refiere a eso. Cuando dice nos constriñe nos da la urgencia de predicar el Evangelio. Eso hablaba la semana pasada Eulogio y Álvaro, cuando hablaban acerca del Evangelio. Entonces cuando dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, es porque el amor de Cristo nos apresura a que llevemos la palabra, de que les hablemos, de que llevemos su Evangelio. Hay una premura para que la gente pueda conocer de Cristo, porque el tiempo viene. Y llegará el tiempo donde delante del tribunal de Cristo seremos juzgados. Recuerden el contexto en el cual estamos hablando, ¿no? Y entonces ahí es lo que dice esto, ¿no? Pensando esto, mira, tenemos que pensar en esto, hermanos, ¿sí? Que si uno murió por todos, ¿quién fue el que murió por todos? Cristo. Luego todos murieron, ¿sí? Cuando dice luego todos murieron, ¿Él no vino para darnos vida? Cuando dice luego todos murieron, es lo que hace referencia en la palabra cuando dice muertos al pecado. ¿Sí? Muertos al. Ese al es muy importante porque es muertos al pecado. Anteriormente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora estamos muertos al pecado. ¿Sí? Entonces, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven, ¿no es que estábamos muertos? Sí, muertos al pecado. Ahora vivimos, ¿sí? Pero ya no vivan para sí mismos, ya no vivan pensando en su propia gloria, en expandir sus propios reinos, ya no vivan pensando en su propia satisfacción, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces no es un trabalenguas, lo que está diciendo es, Cristo murió por ti, ahora vive tú para Él. ¿Sí? Cuando está diciendo que estamos muertos al pecado, recuerdan cuando en Romanos hablábamos acerca de la experiencia. Nuestra experiencia nos muestra que no estamos muertos al pecado, porque todos seguimos pecando. Nuestra experiencia dice que nosotros seguimos siendo pecadores, porque queriendo hacer lo bueno, terminamos haciendo lo que no queremos, dice Romanos 7, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué se refiere? Nuevamente lo que enseñamos en Romanos. No tenemos que vivir por nuestra experiencia, tenemos que vivir por lo que la palabra dice que ha ocurrido y ha pasado. No por nuestras obras, sino porque es don de Dios. Entonces nosotros no creemos nuestra experiencia, nosotros creemos su palabra. Nosotros no creemos en aquello que nuestros ojos ven, sino en lo que es, lo que describe que es la fe, la certeza de lo que no se ve. Yo en mi vida aún no veo que soy santo y puro, pero la palabra me dice que soy santo y puro, no por mí, sino porque Él murió en la cruz. ¿Nos cuesta creerlo? Claro que nos cuesta creerlo, porque algo mismo tengo que hacer, por Dios, algo tengo que hacer. Porque esas son las cadenas de esclavitud de la religión y de nuestro pensamiento pecaminoso. Sin duda tenemos que ser transformados y la palabra nos habla acerca de esa transformación. En el Instituto Ministerial este día martes hablábamos acerca de eso y hablábamos de que debemos de ser transformados en nuestra mente y tenemos que ser transformados en nuestro corazón, pero también tenemos que ser vivificados en nuestro espíritu. Esa es la verdadera conversión. Así que no quiero que me malentiendas y digas, no, el pastor dijo que bueno, y vivamos la vida loca como Ricky Martin y no pasa nada. No, no estoy diciendo eso, porque su amor nos constriñe.
Porque su amor me lleva a decir, estoy muerto al pecado, sigo pecando y ahora entiendo esa ley, que yo queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Entonces entiendo, dice Pablo, que lo que hago no lo hago yo, sino la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7. Dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Lo que aquí está diciendo es lo que hace la palabra de Dios y lo que nos dice la palabra de Dios. No podemos hacer distinción ya en la gente por cómo viste, por cuánto dinero tiene, por qué familia viene, por qué etnia es o qué clase social es. Santiago muy bien lo explica y dice, ¿por qué ustedes dan al que llega vestido con anillo de oro y con cosas le dan los primeros puestos y aquel que parece insignificante le sientan en los últimos puestos? No se haga de esa manera. ¿Por qué? Porque ya no hay rico ni pobre, no hay esclavo ni libre, no hay judío ni griego, no hay hombre o mujer. En Cristo todos somos iguales, porque el Evangelio a todos nos pone iguales. Todos somos pecadores. No hay uno que no sea un pecador. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia no la hacemos nosotros, la diferencia la hace Cristo, que murió y pagó por nuestros pecados. Por tanto, dice, nosotros ya no les conocemos según la carne. Nosotros ya no conocemos según lo que nosotros valoramos que puede ser una persona u otra. Dice, inclusive ni a Cristo ya lo vemos de esa manera. O sea, ya no estamos diciendo, es que Cristo era judío, es que Cristo debió haber sido así. No, ya ni siquiera lo vemos de esa manera, porque Él ya murió y resucitó y ahora está glorificado y está sentado a la diestra del Padre. Su obra es perfecta, su obra ha hecho lo que era imposible para el hombre, para la religión. Para Él no fue imposible, Él lo hizo. Por tanto, nosotros también ya no es como le conocíamos, como estuvimos, bueno, Pablo no le conoció de esa manera, pero refiriéndose al resto de apóstoles, ustedes caminaron 3 años y medio con Él, ya ni siquiera es así, porque ahora Él es el alfa y el omega. Siempre lo ha sido, pero durante ese tiempo Él estuvo encarnado. Y ya no es así, ya no le conocemos así, por tanto no le conozcas así. Cuando llega la Navidad, que es una época preciosa, a mí me encanta la Navidad. Hay mucha gente que visita a Israel y quiere conocer los lugares donde Él nació, donde Él creció. Pero la verdad es que Él ya no es así. Él ya no es un niño como hay muchas religiones que lo representan. Él no es un niño. Él es el Rey del universo. Él es Dios mismo. Él es el Hijo de Dios. Aquel que murió en una cruz, pero ahí no termina la historia, sino que Él resucitó y un día vendrá por su iglesia santa, pura y verdadera. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo no sé si te ha pasado que alguna vez te compras una prenda así para una cena muy glamorosa, no sé. Y en la cena se te riega algo en la ropa. ¿Sí? Ok, luego tú pones en práctica todos aquellos consejos, ¿no? Mételo en agua, ponle cloro, déjalo con vinagre, yo no sé, tantas cosas. Y a lo mejor sale la mancha. Pero la verdad es que la mancha siempre estará ahí. Tal vez no es notoria, pero siempre estará ahí. La palabra de Dios dice, es hecho nuevo. No dice, a la misma pieza te la da la bien lavada. Dice, es hecha nueva. O sea, toma una nueva naturaleza, porque tu naturaleza es pecaminosa. No estoy limpiando tu naturaleza pecaminosa, te estoy haciendo de nuevo, dice la palabra de Dios. Quiero darte una ilustración
Y yo no sé si pueden ir preparando el vino y el pan, ¿sí? Termino esta analogía y la pueden comenzar a servir, ¿ok? Para que nosotros entendamos más o menos, quiero hacer esta analogía. No quiere decir que es perfecta, pero quiero mostrar cómo pudo haber sido. Cuando Dios crea a Adán y Eva, los pone en una alta montaña. Cuando ellos pecan, caen de esa montaña y van a vivir en el valle. En el valle ellos tienen descendencia. Por tanto, nosotros que venimos de Adán, ¿sí?, nacemos en el valle, caídos de la montaña. Dios no vive en la montaña, Dios está en el cielo. Y Él envía a su Hijo desde el cielo, no a la montaña, porque en la montaña no hay nadie. Lo envía al valle. Y en el valle, Él muere por todos los que están en ese lugar. ¿Para llevarlos a la montaña? No. Para llevarlos a su presencia en el cielo. Cuando Él nos está restaurando, no nos restaura a la montaña, nos restaura al cielo, a su presencia. Por eso este ministerio de la reconciliación es más grande que lo que podemos entender. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándose en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Cuando está hablando de esto, lo que está diciendo no es como muchas veces podemos pintar, que Dios es un viejito bueno, bonachón, que todo nos va a pasar por delante, porque ahí dice que no nos va a tomar en cuenta los pecados. Eso va en contra de lo que la palabra nos muestra quién es Dios. Dios es justo, Dios es soberano, y Él no va a faltar a su naturaleza. Entonces, cuando dice que nos reconcilió, dice que lo hizo a través de Cristo, porque dice en el versículo 20 y 21 dice esto: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es la parte medular. Si quieres, olvídate de todo el mensaje que he dado hasta el momento. Lo medular es esto: que nosotros éramos enemigos de Dios. Eso dice la palabra. No es que éramos indiferentes para Dios. No es que Dios estaba por ahí haciendo sus cosas y nosotros nuestras cosas. No, enemigos de Dios, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos confrontaba con su santidad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dice que Él nos reconcilió a través de Jesucristo. Él envía a su Hijo. Y no dice que lo hizo pecador, porque Jesucristo no fue, jamás ha sido ni jamás será un pecador. Dice que lo hizo pecado. Es una cosa diferente. Nosotros somos pecadores. A Él lo hizo pecado. Quiere decir que lo que a nosotros nos correspondía lo puso en Él, que Él es justo. Y Él pagó. Esto es lo que en teología nosotros lo conocemos, nosotros lo conocemos como imputación. Imputación, yo no sé si aquí hay alguien que es contadora, creo que sí, por aquí hay algunos contadores. La imputación es como cuando alguien está haciendo la contabilidad y dice, ¿en dónde imputo este gasto? O sea, ¿dónde pongo este gasto? Lo que hizo Dios es imputar nuestro pecado en aquel que no conoció pecado. Y en nosotros imputó la justicia de su Hijo, la imputó en nosotros. Eso es lo que llamamos la doctrina de la imputación. La cruz trae consigo 8 doctrinas. Les animo a quienes todavía no están siguiendo el Instituto Ministerial que lo sigan. Estamos tratando justo este tema. Y la imputación quiere decir eso.
Hoy vamos a participar de la Santa Cena. Hoy vamos a tomar el pan y el vino porque es necesario, como Él dijo, que hagamos esto cada vez que nos reunamos, que recordemos lo que Él hizo. Y lo que Él hizo no es solamente, Él murió ahí por los pecadores. No, Él fue imputado con tu pecado, con lo que tú haces. Él fue imputado. Lo que a ti te corresponde, a Él le fue imputado. Porque alguien tenía que pagar. Dios no puede pasar por alto el pecado, alguien tiene que pagarlo. Y nosotros éramos carentes para pagar un precio tan alto por nuestro pecado y nuestra inmundicia. Por eso Él mismo provee un Salvador, a su Hijo. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros debemos discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, quiere decir, entiende esto. Entiende que eres un pecador. Entiende de que eres un miserable. Entiende de que no hay nada bueno en ti. Esto es contrario a, somos los principitos y las princesitas del Señor. Somos miserables. Pero es tan grande su amor y su gracia, que de estos miserables ha querido levantar un pueblo para sí. Que de estos miserables que no merecen nada y que no son nada, ha querido hacer embajadores para sí. ¿Y qué es un embajador? Un embajador, uno, es aquel que representa. ¿Te imaginas miserables pecadores representando a un Dios santo? Lo segundo que hace un embajador en la tierra donde está es ayudar a quienes son parte de esa nación. Me voy a adelantar al 6 y pueden comenzar a servir, hermanos. Me voy a adelantar al 6.1 y 6.2. Dice, así pues nosotros como colaboradores suyos. Gracias. Gracias. Dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Esto es discernir el cuerpo. No recibamos en vano su gracia. Si entendemos que no merecemos nada, pues entonces que no sea en vano, sino que seamos verdaderos embajadores suyos. Y sabes que nuevamente voy a cumplir mi papel de bajarte de la nube. Porque a veces decimos, el embajador. Cuando aquí utiliza la palabra colaboradores, no es como cuando alguien que trabaja en una oficina dice, aquí está mi colaborador. Es alguien que te ayuda, es alguien que te ayuda con los papeles, es alguien que adelanta tu trabajo y todo eso. Tú puedes decir ese colaborador. Más bien es como cuando tus hijos pequeños te dicen, déjame ayudarte. Te demoras más, ensucias más, haces más relajo que si lo hubieras hecho solo. ¿No es cierto? Pero te encanta que te ayuden porque son tus hijos y quieres enseñarles. Ese tipo de colaboradores somos nosotros, porque nada bueno hay en nosotros. Pongámonos de pie, por favor. Porque dice el 6.2, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Cuando vamos a participar de esta cena, lo único que podemos reconocer es que Cristo murió por nosotros, por el amor tan grande del Señor. No porque nosotros seamos perfectos, sino porque Él hizo su obra.
Cuando nosotros participamos del pan y del vino, estamos recordando que Él fue molido, Él fue roto por nosotros. Discernamos el pan y el vino, sabiendo de que no somos nosotros, es Él. Es Él el digno de gloria. Él es el digno de alabanza. Él es quien lo merece absolutamente todo. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.